Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Fernando Matamala, un joven que ha sabido dejar todos los problemas, las dificultades, las situaciones al control del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico En Busca de la Verdad. Para solicitarla solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y puedes ser parte de esta gran escuela en Sudamérica. Recuerda que estos materiales llegan gratuitamente gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos y a este material maravilloso para ti. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Fernando Matamala es chileno, oriundo de Chillán, región de Ñuble. Tiene 34 años, estudió enfermería en la Universidad Adventista de Chile y está casado con Emily de Souza. La vocación de Fernando también está en el área misionera. Actualmente se desempeña en una empresa de sostenedores adventistas en el área de la salud. También ha trabajado en proyectos de socorro y ayuda social con ADRA Chile. En esos y otros trabajos como profesional, ha podido entregar la palabra de Dios tanto a pacientes como a compañeros. En el último tiempo, ha acompañado con toda su energía el proceso de cáncer de su esposa. Gracias a Dios lo han hecho de buena manera, ya que los empleadores de ambos les han brindado las facilidades posibles. También Fernando salvó con vida de un complicado accidente mientras trabajaba y quedó atascado en un camino, salvando su vida milagrosamente. Vamos a conocer a Fernando. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad en esta nueva escenografía gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Hoy tenemos un súper invitado, Fernando Matamala. Él es chileno, enfermero y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Fernando, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido la invitación de poder participar en este lindo programa. Nosotros también felices de tenerte y de que puedas estar aquí en Identidad contándonos tu historia. Cuéntanos un poco dónde vives, cómo se llama tu esposita, amada, querida, aquí en Nuevo Tiempo, a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte. Bien, mi nombre es Fernando Matamala, soy enfermero. Ya hace 5 o 6 años que salí de la Universidad Adventista de Chile. Me desempeño actualmente como enfermero coordinador de cuidado domiciliario y varias otras facetas en una organización aquí en Chillán. Y mi esposa es una hermosa brasileña que conocí el 2018 y que gracias al Señor somos ahora espositos ya hace más de 2 años. Amén. Y además que hacen un lindo matrimonio. Emi trabaja en el Departamento de Comunicaciones de Nuevo Tiempo. Ella es publicista, hace una labor súper linda allí en el canal. Felices de tenerla aquí en Nuevo Tiempo, Chile, por supuesto. Fer, cuéntame un poco acerca de tu infancia, de tu adolescencia. Tengo entendido que de cuna conociste del Señor. De hecho, mencionaste, estudiaste tu profesión de enfermería en la Universidad Adventista de Chile. Pero ¿cómo fue eso para ti, las enseñanzas? Y hay un momento en tu vida que se trasladan tus papitos para Santiago y ahí el cambio también es abrupto. Cuéntanos, Fer. Soy muy cercano a todo lo que es el campo. Y claro, es una ciudad muy tranquila. Viví aquí hasta los 10 y 12 años. Eh, y naturalmente todo ese tiempo fue una vida muy tranquila, muy deportista, muy de campo. Y gracias a Dios, bueno, ahí esa fue la primera parte de mi infancia.
Luego mis padres, como son profesores misioneros, fueron invitados a trabajar en otras partes de Chile, Quilpué en una primera instancia y después Santiago, que si bien hubo un pequeño escalafón, eh, una vez que uno es tan pequeñito en un lugar tan tranquilo, saltar a una ciudad tan grande como Santiago involucra también muchas decisiones, aprender a moverse en un entorno distinto. Y claro, me invitó a entrar a una nueva realidad. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. Y naturalmente todo ese proceso significó pasar de ir pensando en si es que yo era, por ejemplo, un cristiano o adventista porque mis padres lo eran, a pensar ya si es que era una vida cristiana ya mía. Y todo ese proceso lo fui viviendo en Quilpué, en Santiago. Gracias a Dios tuve grandes amigos que me tomaron muy en cuenta cuando estábamos participando en la iglesia, a través del departamento de jóvenes. Así que, claro, todo ese proceso de poder encontrarme personalmente con el Señor fue más o menos en ese tiempo. Y claro, después de eso, las decisiones de qué iba a estudiar, dónde lo iba a estudiar. Primero estudié kinesiología, 2 años y medio, y después, posteriormente, decidí cambiarme a enfermería. Ahí tú tocas un tema súper importante, Fer, con respecto a tus creencias en Dios, tus enseñanzas, de lo que, bueno, tus papitos te habían enseñado desde pequeño y de ponerlo en práctica o esa fe, esa creencia en el Dios de tus padres, pero ya de convertirse en tu Dios, en tomar tus decisiones. Bien mencionaste que estudiaste una primera carrera en una institución no adventista y ahí enfrentarte también con respecto a las clases los días sábados, qué significó eso para ti también, decir, ya estoy firme en mis creencias, en mis principios, en lo que dice la Biblia, no porque me enseñaron, o sea, sí, se avala muchísimo y se agradece muchísimo que lo hayan enseñado tus padres, pero no lo sigues porque ellos lo siguen, sino porque tienes la convicción de que así lo es, porque es la palabra de Dios y ya se convierte en tu Dios, en esa relación con el Padre con respecto a las vivencias que estabas teniendo allí en la universidad. ¿No es así, Fer? El haber estudiado kinesiología en una universidad que no fuera adventista también era un contexto nuevo para mí. Aprendí qué tipo de cristiano iba a ser, aprendí cómo poder vivir más que haciendo predicaciones habladas, sino con las vivencias de cómo reacciono, de qué es lo que pienso. Esas son grandes formas de poder comentarle a la gente cómo es vivir una vida cristiana en este tiempo. Posteriormente, después cuando ya tuve mi título como enfermero, mi primer trabajo fue de hecho en ADRA, fueron 3 meses de un lindo proyecto, y posteriormente a eso ya estuve trabajando también en entornos muy seculares, en hospitales públicos. Wow, sé que fuiste allí testimonio con respecto al trato con tus compañeros. Eran alrededor de 60. Cuéntanos allí un poquito. Tuve la linda bendición de trabajar en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago. Es el primer hospital público de Chile, tiene mucha historia. Y una de las historias es que también tuvo la primera hospitalización domiciliaria en Chile. Es un modelo que me gusta mucho porque acerca mucho la salud a personas que no tienen acceso a ella. Y en ese aspecto estuve casi 5 años trabajando en esa unidad. Como bien dijiste, eran entre 60 y 70 personas que eran parte de esa unidad. Obviamente muy secularizada, con diversidad de pensamientos y bueno, ya pasando el primer, segundo año me empecé a preguntar qué tipo de influencia iba a ser yo en ese entorno y decidí comenzar a hacer una intervención a través de la oración con mis colegas de trabajo. Ves que me encontraba en alguna oportunidad a solas con alguien, conversarle cuáles son sus preocupaciones, te gustaría orar conmigo. La verdad es que fue una experiencia gratificante porque decidí hacerlo no solamente con quienes yo tenía afinidad, sino también con quienes
de repente hubo algún roce, algún desacuerdo, y fue una experiencia muy enriquecedora también desde ese punto de vista, saber que el Señor, a través de las diferentes situaciones de desacuerdo, aún así puede actuar en los corazones. Para mí fue una situación muy gratificante porque después de eso, la gente, si es que estamos preocupados por algún compañero de trabajo que estuviera con COVID o con alguna dificultad y querían hacer algún tipo de oración o cosas así, pensaban en mí para yo poder hacerlo. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora quedar como la persona espiritual dentro de una unidad tan grande de trabajo. Totalmente, y bueno, y es lo que espera el Señor, que seamos sal y luz en este mundo. Nos enseña eso en este momento, Fer, con respecto a las decisiones y a nuestras actitudes en el lugar donde estamos. Somos sal, somos luz, eres de bendición en el lugar donde estás, en el trabajo, en la universidad. Ahí queda la incógnita para nuestros amigos, la introspección y que respondamos allí en casita de cómo nos estamos comportando y qué es lo que estamos haciendo para reflejar a Jesús en nuestras vidas en todo momento. Fer, pasando a otro tema, tuviste un accidente casi fatal en Constitución. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo estás aquí contándonos hoy en Identidad tu historia. Nosotros teníamos acceso a lugares muy difíciles que fueron afectados por un incendio muy, muy grande en Chile el año 2017. Por lo mismo, ADRA lo que hizo fue poner baños y habilitar baños en las casas que se les había entregado de forma de emergencia. Muchas de esas personas no conocían bien lo que era lavarse las manos, el uso de agua potable. Entonces era un impacto bien grande a nivel familiar. Dentro de toda la zona que estábamos alcanzando en la sexta y séptima región, la parte de mayor difícil acceso era en Maquegua, que queda cerca de Constitución. Para llegar ahí había que llegar por caminos de tierra que eran principalmente hechos por las empresas forestales. Ese día era un día feriado, por lo tanto no había acción. Creo que había también un paro de las forestales en ese tiempo. Entonces, ese día particularmente casi no había gente que se moviera por ese sector. Hicimos ruta con mi compañera de trabajo, Mariana Sepúlveda, y ella estaba de copiloto y yo estaba manejando. El vehículo que nosotros estábamos utilizando es un vehículo muy, muy bueno para todo terreno. Sin embargo, tenía algunos defectos que son propios de un medicamento, o sea, de un vehículo alto, delgado y que ya llevaba tiempo de rodaje. Entonces, llegó un momento en que había una pequeña bajada. Esa bajada, como era un camino de tierra, había que frenar con bastante antelación y al final de esa bajada había una pequeña curva, entonces había que frenar con antelación y por lo mismo hice el intento. El vehículo no frenó con la velocidad que necesitábamos frenar. Por lo tanto, apreté un poquitito más o sea, el freno y comenzó a roncearse un poco el vehículo. Intenté controlarlo de alguna u otra forma y al final, ya con muy poca velocidad, pero con la inercia que llevaba el vehículo, tocó con una de las puntas de la parte delantera uno de los bordes del camino. Como era un camino rural, siempre tienen como una pequeña elevación en las partes laterales. Y claro, ahí fue lo suficiente como para hacer que el vehículo se cayera hacia un costado. No fueron vueltas y vueltas, sino simplemente yo lo tomo como una zancadilla de, que se le hizo al vehículo. La verdad es que gracias a Dios no tuvimos ningún problema, pero sí en ese contexto hubiera sido este accidente un poco más atrás, unos 5 o 10 kilómetros atrás,
quizá habría sido distinto porque había acantilado por un lado y por el otro lado había montaña. Gracias a Dios salimos ilesos de esa situación y el Señor nos protegió para poder completar bien el proyecto y alcanzar las personas que era necesario alcanzar a través de ADRA. Qué tremendo, Fer. Suena cliché, pero gracias al Señor, gracias a Dios, no pasó a mayores. Tú mencionas muy bien, unos kilómetros antes, la bajada hubiese sido diferente, hubiese sido fatal, pero Dios con sus santos ángeles sostiene, no permitió que pasara más allá de una zancadilla, como tú lo mencionas, les preservó, les cuidó la vida y más por el propósito que iban a hacer, la labor, el trabajo para lo cual les estaban esperando. Eh, no sé cómo fue ahí tu momento, tu relación con el Señor, si lo tenías en mente, esas conversaciones que uno tiene con el Señor y más en un accidente, no sé en tu caso cómo fue. Yo por lo general partía los días cerca de las 7 de la mañana y muchas veces los terminé llegando a la casa cerca de las 1 de la tarde, o sea, de la noche, eh, porque el compromiso con el proyecto y con alcanzar vidas era muy fuerte. Entonces, la verdad es que vi siempre la mano del Señor durante todo el proyecto, que duró 3 meses. Sin embargo, cuando llegué a esa etapa, el Señor nos había preservado de cualquier problema, había provisto lo necesario, había puesto la ayuda por parte de autoridades. Vimos la mano del Señor muy fuertemente en ese proyecto. El último tema que quiero conversar contigo, Fer, Emi, con su situación de cáncer, cuéntame cómo fue para ti, porque hablábamos detrás de cámaras, cuando somos esposos, marido, mujer, el matrimonio se vuelve uno solo, es decir, en este caso tu esposita Emily, si le dolía, te dolía a ti, en la quimioterapia, si ella sufría, sufrías tú. En tu caso, quiero que me cuentes allí la situación. Hubo algunos indicios de preocupación desde el punto de vista una probabilidad de cáncer de mama, lo cual comenzamos a hacer los estudios pertinentes. En ese proceso, bueno, Amy estaba haciendo teletrabajo desde Santiago, pero ya se venía pronto la necesidad de venir a Chillán de modo presencial. Así que comencé a buscar trabajo con bastante tiempo para poder venir a Chillán. Y gracias a Dios se abrió esa puerta a través de Grupo Medical, una organización que me abrió las puertas, me dio todas las posibilidades para poder apoyar a mi esposa en este proceso. Y naturalmente, una vez que apareció el diagnóstico, yo todavía no cumplía el primer mes de haberme cambiado a Chillán. Recibí un apoyo importante desde el punto de vista de mis jefaturas y al mismo tiempo me permitió enfocarme en dar todo el apoyo necesario a mi esposa. Fue un momento duro de enfrentar, sin embargo, lo resumo como una vez que se confirmó el diagnóstico, estábamos junto a mi esposa al lado de la clínica con un Monte Everest al frente y simplemente pensamos en que cada cosa que había que hacer iba a ser un paso a la vez. No se sube a una montaña así grande de una sola vez. Por lo tanto, bajamos la mirada, confiamos en el Señor y dimos los pasos necesarios uno a uno. El Señor fue poniendo todo lo necesario para la parte financiera, para los permisos. Sin embargo, obviamente fue muy duro ver cómo la ansiedad, el dolor, los mareos, la dificultad de los viajes, porque todo el tratamiento lo hicimos en Santiago y Chillán queda a 4 horas de Santiago. Entonces, para todo ese tipo de intervenciones, la radioterapia lo hicimos con viajes, en algunas oportunidades de hecho tuvimos que estar separados, ella estando en Santiago y yo acá en Chillán. Sin embargo, el Señor proveyó de energía, proveyó de ánimos, puso las personas necesarias para poder darnos ese empujoncito que necesitábamos para enfrentar cada uno de esos pasos.
Fue duro ver a mi esposa pasando por esos cuadros, pero vi poderosamente la mano del Señor a través de cuidados. Vi, por ejemplo, a la abuela de mi esposa que vino a cuidar a, a Emi mientras estaba en este proceso, a quien le tenemos un aprecio y un agradecimiento enorme. Ella estando aquí también sufre un accidente, se fractura el brazo y en vez de tener una paciente ahí tenía dos. Sin embargo, vimos la mano de obra del Señor fuertemente en nuestro corazón. Qué tremendo, Fer. Lo sentimos como nuestro, porque Emi, mientras estuvo todo el proceso que ustedes vivían de el viaje de Santiago a Chillán para las quimioterapias y demás, en un tiempo sentíamos su ausencia como equipo. Y yo quiero que me cuentes aquí ya los últimos minutitos que nos quedan de todo el proceso, que fue lo más duro, el momento más duro, y tú ahí cómo reaccionaste como respecto a ella y respecto a tu relación con Dios, teniendo ese conocimiento de la palabra de Dios toda la vida y de cuna adventista que hace que te aferres más a Dios en la mayoría de los casos. Fer. Hay músicas que yo había escuchado en mi juventud, que hablaban de alabar en medio del dolor, en medio de la tormenta. Nunca pensé que iba a ser tan real. Eh, Estar en medio de una aflicción como enfrentar un cáncer de alguien muy cercano, mi esposita, eh, pero al mismo tiempo saber y tener la confianza que el Señor iba a estar con nosotros nos daba la energía, nos daba la capacidad de enfrentar cada uno de esos pasitos sabiendo que había un límite y que el Señor iba a estar obrando simplemente a través de personas, a través de especialistas. Eh, Hemos visto grandes milagros y para nosotros el estar juntitos y seguir teniendo la proyección de arrugarnos juntitos como matrimonio, para nosotros es la bendición más grande. Amén. Qué bendición, Fer. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos, por supuesto, acompañado en identidad, habernos contado parte de tu historia, lo que viviste, por supuesto, también con Emi como matrimonio. Deseo que Dios les bendiga muchísimo en todos sus planes, en sus proyectos, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, Fer. La verdad es que pensando en un texto bíblico que pudiera reflejar todo este proceso, hay muchos que dan mucha valentía, mucho soporte, pero el que más a mí me levantó es el versículo más cortito de la Biblia, que es Jesús lloró. ¿Por qué? Porque me siento eh, entendido. Siento que Jesús, estando aquí en la tierra, Él conoció lo que era el dolor, conoció lo que era el sufrimiento, la separación de lo que es un ser amado sufriendo. Y aún así, yo ver esa reacción que Él tuvo me hace sentir que Él, por más perfecto, por más santo que esté ahí en el cielo, Él conoce exactamente lo que yo sufrí. Y así también el Señor nos abre las puertas para que sepamos que Él nos entiende y por lo mismo Él quiere ofrecernos una vida mejor. Al final por eso depende nuestra vida completamente de Él y sabemos que esa promesa de que el Señor nos va a volver a rescatar está viva en nosotros y a eso hay que apuntar todos los días en todos los contextos. Amén, así es, Fer. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición de habernos acompañado aquí en Identidad y por habernos dejado ese mensaje tan lindo para el Señor y para nuestros amigos, por supuesto. Y para ti, que estás allí en la sintonía de Nuevo Tiempo, escuchando el término de esta historia, está la invitación
para que confíes en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Él está al control de todo, solo debes entregarle esos problemas, esas dificultades, porque el Señor va a orar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.